El título del mensaje de hoy es un título bonito, el desvío. Y sí, como cuando un carro, ahora que hago ciclismo en la recta Cali, Palmira, Cali, Cerrito, me ha tocado ver muchos carros, ¿no? Uno, dos, tres, como cinco carros me ha tocado ver. No sé si es que es por la madrugada, porque yo salgo a las 5 de la mañana a montar, pero he visto varios carros que cuando van por la ruta son individuales o vienen, se desvían y caen todo el centro de la vía en un hueco que hay lleno de árboles y los carros quedan patas arriba, la gente, algunos quedan muy heridos, se quedaron dormidos, se desviaron y se salieron del camino, ¿me entiende? Es tremendo eso cuando se salen del camino. Ahora cuando un tren, aquí ya no se están usando tanto los trenes como otros países, como Estados Unidos o Europa, pero cuando un tren se desvía, cuando un tren se descarrila, es un problema, porque se sale de los rieles y es muy peligroso. Estaba viendo de un video en Europa de un tren y cuando llega a una parte de ese tren, hace esto, hace totalmente todo un círculo para bajar de la montaña, pero un círculo muy corto. Pero ¿qué notábamos con ese tren? Que cuando iba normal, pero cuando llegaba al círculo, cuando iba llegando al círculo, el tren se iba, por decirte, a 80, 50 por hora. Cuando iba llegando al círculo, se iba a 30. Iba muy despacio. Y entonces la gente se preguntaba, ¿por qué tan despacio? Porque en esa curva y abajo que hay un abismo, el tren tiene que ir, ¿qué? Despacio para no descarrilarse. Entonces eso pasa con un tren, con un carro. Ahora yo le hago una pregunta y ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando una persona se desvía del camino? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando la gente se desvía del camino de Dios. Y yo comenzaría con una pregunta de gente que se desvió, la gente, los prisioneros, la gente que está en una cárcel. ¿Cómo vive y cómo se siente un prisionero en una cárcel? Es tremendo. Yo pienso, yo he visto videos, pongamos, de la cárcel de Guantánamo. Es en la isla de Cuba, una parte que le pertenece a Estados Unidos, y es una cárcel, eso es mortal. Allá no hay con quién hablar, no hay nada, es una locura. Y como tratan a los presos es terrible, y a pesar de estar en ese sitio, muchos lo están hasta encadenados. Yo no sé, por malos que sean, yo digo que es muy duro. Y ahora Guantánamo no es nada eso con la cárcel que hizo Bukele en El Salvador. Usted ve los presos del Salvador, los deja solo en pantalón blanco, sin camisa y sin nada, y los esposan a la espalda y los tienen acurrucados, y es terrible. Cuando los cogen preso al principio, no les dan sino una mini comida al día. Una. Y si ven que se portan medio mal, no les dan comida. Entonces, es terrible. En Colombia, pongamos, la mayor condena son 40 años. ¿Para quiénes son esas condenas? Para los hombres que abusan de los niños o de las mujeres, de las niñas, o de las mujeres les meten 40 años de cárcel. ¿Usted sabe qué es vivir 40 años de cárcel? Aquí hubo uno que se le llamaba el monstruo de los mangones, Garavito. Él cogía a los muchachos, te estoy hablando de hace unos 40 años o más, yo tenía 30 años en esa época. Él cogía a los muchachitos de 14, 13, 15 años, los llevaba al monte, los violaba y después de que los violaba, ¿qué hacía? Los mataba para que no lo aventaran. Y entonces le pusieron el monstruo de los mangones porque los niños los dejaba en el monte.
y fue casi imposible cogerlo, hasta que alguna vez le pusieron una trampa a Garavito, el monstruo de los mangones, y lo cogieron preso. Lo condenaron a 40 años de cárcel. Resulta que se cumplieron los 40 años de cárcel. Eso fue hace como 5 años más o menos, o 8 años. Se cumplieron los 40 años de cárcel. Pero todo el mundo puso el grito en el cielo, hasta la misma ley, que cómo iban a soltar a ese depravado. Él decía que se había vuelto cristiano. El caso fue que hicieron vuelta, lo embolataron y no lo dejaron salir de la cárcel. Y conclusión, murió en la cárcel, murió allá. Eso hablo de Colombia. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo será en países como en Estados Unidos o en Europa que existe, cuando hay la condena, cadena perpetua? ¿Qué significa la palabra cadena perpetua? Que nunca va a salir. Y a mí me parece curioso que hay unas condenas que usted ve en Estados Unidos, dice cadena perpetua más 50 años más. Por la ley algo se inventa, no sepa que no salga. Cadena perpetua. Quiere decir que ese hombre, ¿cuándo va a salir? Nunca. Si entra de 30 o 40 años, puede, si le da Dios vida de 60, 70, 80 o 90, nunca va a salir de la cárcel. Nunca. Y en esos países, Estados Unidos y Europa, existe otra peor. Aparte de la cadena perpetua, existe la pena de ¿qué? De muerte. Y yo he visto los documentales de esos condenados a pena de muerte. Unos se vuelven muy gallo y ahí se sientan en la silla, pero otros sí lloran. Yo le hago una pregunta: ¿qué es preferible? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Tremendo, ¿no es cierto? Que es duro, es duro. Les voy a dar un dato curioso que me ha pasado a mí. Y es que hace unos 4 años o 5 años, no recuerdo, cuando cogieron al Chapo Guzmán. ¿Saben quién es el Chapo Guzmán? Sí, el narco mexicano, ¿cierto? Que guardaba dólares por bultos. Entonces me dio tristeza, lo cogieron preso. Bueno, qué bien, ya nos quitamos un problema de encima. Pero resulta que la cárcel a donde se llevaron al Chapo Guzmán en Estados Unidos, la celda del Chapo Guzmán está 3 pisos hacia abajo. 3 pisos bajo tierra. En las cárceles de Estados Unidos los pisos son más limpios que esto. Eso es pulcro. Y la celda es para cada preso. Pero ¿qué pasó cuando vi un reportaje con el Chapo Guzmán allá en la cárcel? El cuartico donde él está es, por decirte, 2 por 2 o 3 por 3, una cosa pequeñita. Ahí mismo a un lado le tienen el baño, ducha, todo. Entonces, ¿qué decía el Chapo Guzmán? Que le tocaba duro. ¿Por qué? Porque en la celda de él nadie se puede acercar a donde él está. No hay forma de que se acerque. Aparte de eso, le han puesto una lámpara de luz que mantiene prendida 24 horas. Dice el Chapo Guzmán que él no sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche. No puede dormir. Y cuando se acuesta a dormir y se va a quedar dormido, suena una sirena o suena un pito, no lo dejan dormir tranquilo. ¿Ah? Yo le hago una pregunta. Guardó bultos, millones de dólares. ¿De qué le sirvieron? ¿De qué le sirvieron? De nada. No vamos lejos. Y aquí en Colombia, Pablo Escobar. El Chapo Guzmán, ¿sabe por qué me dio tristeza? Porque era muy joven. Era un hombre que apenas estaba para los 50 años. Tan joven. ¿Y de qué le sirvió esa plata? De nada, ¿me entiende? Y lo mismo pasó con Pablo Escobar. Pablo Escobar no murió un ancianito, ¿no? Pablo Escobar era fuerte, 50 y pico de años. Ese llegó en un momento a ser el hombre más rico del planeta Tierra, tenía plata por tonelada. A él le llegaban los jets, un jet, ¿usted sabe qué es un jet? Que caben 250 o 300 personas. Los jets llegaban siempre donde Pablo Escobar llenos de dólares.
dólares. ¿Y de qué le sirvió a Pablo Escobar esa plata? De nada, de nada. ¿Me entiende? Murió joven. Entonces, este mensaje hoy es para hablar sobre eso. Nosotros supuestamente somos hijos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre todas estas cosas? Vamos a leer Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice así, y está hablando aquí Pablo de Jesús de Nazaret. Y dice, y él, ¿quién es él? Jesús. ¿Quién es él? Jesús. Y él os dio vida. ¿A quién? A vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Wow! Tremendo. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué pasa? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Ah, tremendo. Mire que Dios sabía, dice que nosotros estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecado. Dice que es, en eso dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo andábamos antiguamente? Conforme al mundo, lo que el mundo decía, eso hacíamos, ¿o no? Así éramos nosotros. Sí, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro ¿qué? Tiempo, en los deseos de nuestra carne. Tremendo. Y en verdad, si vivíamos o no, o aquí todos éramos santicos. Nosotros los hombres deseando la esposa de un amigo o la vecina, era una locura. Y las mujeres lo mismo, deseando a quién, al vecino, al profesor de que les enseñaban el inglés, sí, 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 o al panadero que le regalaba el pan o la carne, ¿me entiende? Esos éramos nosotros antiguamente. Pero me llama la atención que dice que éramos hijos de ira. Tremendo, hijos de ira. Dice el versículo 5, y aún estando nosotros muertos, aquí es curioso, cuando estábamos en pecado, según la Biblia, estábamos ¿qué? Muertos. Mire bien lo que es saber leer la Biblia. Cuando andábamos en pecados, cuando no que teníamos a Cristo, estábamos ¿qué? Muertos en pecado. Tremendo, estábamos muertos. ¿Qué nos enseña esto? Escúcheme bien. Que el hombre o la mujer, que el ser humano no necesita un pastor,
no necesita un cura, no necesita un rabino, no necesita un maestro para que le enseñe a ser salvo. No necesita a ningún ser humano, no necesita a nadie. Lo que el ser humano necesita es a alguien, escúcheme bien, a alguien que pueda resucitar su espíritu. Amén. Porque el espíritu, mientras andamos en pecado, el espíritu está ¿qué? Diga muerto. Muerto. Por eso dice que Jesús, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados y en los deseos de la carne, estábamos muertos. No necesitamos a nadie, necesitamos a Jesús, que es el único que puede resucitar tu espíritu y mi espíritu. Es el único que nos puede dar una nueva vida. Amén, amén. Solo Jesús es el único. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién es el único que puede sacarlo a usted y a mí de la prisión del pecado? Jesús. ¿Quién saca a la gente de la droga? Jesús. ¿Quién me sacó a mí del sexo desordenado? Jesús. ¿Quién lo hace libre a usted de las maldiciones? Jesús. Y es que hay algo tremendo, hay algo que no entendemos. Nuestros padres, nuestros antepasados, que no conocían a Cristo, hicieron cosas con los brujos, hechiceros, y consagraron sus hijos y su descendencia a los demonios. Esas son maldiciones que hemos cargado sin darnos cuenta. Pero Jesús nos hizo libre. Diga conmigo, Jesús nos hizo libre. Amén. Y dice que andábamos en delitos y pecados, porque el que nos llevó a eso fue el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Jesús estaba con los discípulos cuando iba a morir y dijo, el príncipe de este mundo ya viene y él nada tiene en mí. Entonces, el enemigo nuestro es ese, el príncipe de este mundo que se llama Satanás. ¿Cómo se llama? Satanás. Y dice la Biblia, usted lo lee, dice que él está siempre delante de Dios acusándonos. Se le llama el acusador. Él siempre está acusándonos delante de Dios. Él, Satanás, a lo único que cuida es a los que lo aman a él, a los que lo siguen a él y a los que le obedecen. Pero nosotros no lo escuchamos, nosotros no le creemos, nosotros no le seguimos, nosotros solamente obedecemos a Jesús. Amén o amén. Él es nuestro Dios, Él fue el único. Escúcheme bien, porque usted tiene que aprender eso. El único que fue a la cruz, que dio su vida, que dejó que lo matara por su pecado, ¿fue quién? Jesús, nadie más. Él fue el único que pagó el precio por tu pecado, por mi pecado, por tus maldiciones y por mis maldiciones. Él nos hizo libres. Diga, soy libre de toda maldición. Diga, no recibo herencias malditas. Dígalo. Recibo herencias benditas. Amén. Es lo que nos tiene que perseguir a nosotros. Herencias benditas. Ahora yo le hago una pregunta. Un prisionero que fue condenado cualquiera a 30 años de cárcel. Y resulta que llegó el día de hoy, por decir, que cumplió la condena y lo llaman, le entregan su maletica, las cosas personales, le dice, eres libre. Yo quiero que se sitúe usted en ese momento. El tipo entró a la cárcel, vamos a suponer de 30 o 40 años, pagó 30 años de cárcel, salió de 70 años de la cárcel.
Cuando sale a la puerta de la cárcel y de pronto tal vez no hay familia, no hay nadie. Yo le hago una pregunta y sale a la puerta de la cárcel y se para, ¿cómo se sentirá? Tremendo. ¿Cómo se sentirá? Lo único que yo digo es que al salir, si está brillando el sol, ese sol que estaba en la cárcel es el mismo sol que está afuera, pero él lo va a sentir más bonito. Está afuera. El aire que es el mismo de la cárcel, él va a sentir un aire que es fresco afuera, más lindo. Está libre, libre. Está fuera de la prisión. Para él va a ser un nuevo sol, va a ser un aire fresco, un aire de paz. Y aunque se esté preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? ¿Qué me espera? Porque esa es la pregunta, ¿qué me espera? Si el hombre conoció a Jesús, tiene esperanza. Si no conoce a Jesús, no tiene ninguna esperanza. Déjeme decirle, y así pasó en la vida de cada uno de ustedes, y así pasó en mi vida. Una noche, un miércoles, 7 de la noche, se me presentó Jesús, se apareció Jesús en mi vida, se atravesó Jesús en mi vida. Y déjeme decirle que es una noche que nunca, nunca, nunca la olvidaré. Nunca. Esa noche fue una noche tremendamente sobrenatural, el fuego de Dios sobre mí. Y yo llorando, yo sentía que me habían metido la mano por la boca, me habían volteado al revés y me estaban cepillando con un cepillo de alambre. Y era un fuego impresionante. Ese día fui libre. Esa noche Jesús me hizo libre, lloré como nunca en mi vida. Ese día le dije al alcohol, no más. Recuerdo que en el bar que yo tenía en el apartamento, yo tenía muchas cosas, clases de trago, pero había un trago en especial que era un Chivas Regal especial azul, llamaba azul, una botella muy bonita, valía en esa época 500 o 600.000 pesos la botella. Pero yo fuera de esa tenía más. Y yo llegué de esa reunión y llegué y cogí la botella hermosa azul de Chivas y en el lavamanos le dije, Chivas, nunca te volveré a ver. Y boté todo el licor por el lavamanos. Rompí todos los long play, cuando se eran long play de toda la música vieja, guasca, tangos, la rompí toda. Quemé todos los libros de hechicería porque me gustaba la hechicería. Quemé todos los libros de hechicería y de brujería. Cuando los quemé, eso hubo una candela impresionante en el parque donde los quemé. Entonces, Dios me hizo libre del alcohol, de los vicios, de la pasión por las mujeres. Era enfermo por las mujeres, el loco por las mujeres. Ese día fui libre de todo y ese día comencé una nueva vida. Yo no sabía cómo iba a ser, no sabía por dónde empezar, pero sabía una sola cosa, tenía a Jesús y sabía que con él llegaría a alguna parte, que con él llegaría lejos. Y déjeme decirle que me hizo libre y estoy con él y estoy aquí. Lo curioso, dejé los negocios, dejé todo y estoy aquí predicándole a la gente y llevo 25 años predicando de Jesucristo. Ustedes están aquí porque Jesús los hizo libres. Amén o no amén. Me consta la vida de más de uno de los que no están y los que están aquí. ¿Cómo era su vida? Pero déjeme decirle algo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia.
Amén. Vida y vida en abundancia. Y quiero decirte algo. El viejo Jorge está muerto, no existe. La vieja Lucía, el viejo Gustavo, la vieja, están muertos. Diga, están muertos. No existe. Le cuento que eso fue una lucha en mi vida, porque yo tenía a Cristo, predicaba y todas las cosas, pero en las madrugadas Satanás me iba y me acusaba. ¿Y vos crees que vas a ser un predicador? Mira lo que hiciste, lo que le hacías a esto, a esta pelada, al otro, a la otra. Y me atormentaba eso. Yo me reunía los sábados en la 14 en la oficina de don Jaime y había un muchacho muy querido que todavía vive que molestaba mucho y decía, no, don Jaime, ¿cómo le parece que es que que es pastor? Semejante porquería, ¿cómo va a ser pastor? Entienda, la Biblia dice que de lo más vil y menospreciable lo hizo Dios para avergonzar a los sabios. Así que Dios te está diciendo hoy, tu vieja vida está muerta. Amén. Diga la vieja, diga su nombre, diga el viejo tal está muerto, el viejo Jorge está muerto, la vieja Nancy está muerta, la vieja Fanny está muerta, el viejo Diana, el viejo Julián, hombre, Julián está muerto. Todos están muertos. Usted tiene que estar tranquilo y contento de algo, que su vieja vida no existe. Y lo tremendo es que cuando uno lee la Biblia dice que Dios cogió sus pecados. Usted lo lee. Dice, cogió los pecados y lo echó ¿a dónde? Al fondo de la mar y que nunca se vuelve a acordar de ellos. Nunca. Nunca. Y dice también la Biblia que cogió el acta de decreto de cada uno de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Nos hizo libres. Entonces, Dios fue el que me dio una madrugada esa palabra. No, el viejo Jorge está muerto. Y desde ahí me pegué de eso. El viejo Jorge está muerto. Así que usted pegue desde eso. Su pasado está muerto. Diga su nombre siempre. La vieja Gloria está muerta. El viejo Gustavo está muerto. La vieja Lucía está muerta. La vieja vida de Hermesia está muerta. Amén. La vieja Gloria está muerta. La vieja Marta está muerta. La vieja abuela está muerta. La vieja Fanny está muerta. Déjeme decirle que no es un cuento, está escrito. Y algo que le quiero añadir. Usted tiene por delante una nueva vida en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, somos más que vencedores en... ¿En qué? En Cristo Jesús. Así que tiene que entender eso. Tenemos una nueva ¿qué? Una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Mire que es que así lo dice, es que todo tiene que estar en la escritura, dice, y él, voy a usarlo en primera persona, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ojo, usted y yo éramos unos pecadores infernales y no sabíamos que Cristo nos amó y nos perdonó. Dice que estábamos muertos y Él no nos perdonó. Somos salvos por gracia. Amén. Y dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con ¿quién? Juntamente con Cristo. Pero, diga conmigo, pero, ¿cómo sé que vamos camino al cielo? Sí, porque es muy bueno decir soy cristiano. ¿Sí o no es así? Pero ¿sí podrás ir al cielo? Pues déjeme decirle
que el camino al cielo es como un viaje. ¿Es como qué? Como un viaje, como un destino planeado. Y me acuerdo es cuando los hijos, los tres mayores míos, no ya no existían. Cuando los tres hijos mayores míos tenían 4, 5, 6 años, nosotros viajábamos mucho, me encantaba mucho viajar por carretera, en los puentes, en vacaciones, en fin de año, y nos íbamos en la camioneta y casi siempre cuando nos gustaba mucho ir a Cartagena, bueno, a todo el país en carro. Entonces decían, vámonos para Cartagena. Y cogíamos la camioneta. Yo le tenía en la mitad una nevera para echar ahí la cervecita, que me gustaba mucho la cervecita. Y arrancábamos. Pero resulta que llegamos, íbamos pasando por Armenia. Y me encantaba en Armenia ir a comer a la platanera. Oh, y uno se desvía, vámonos para la platanera, un sancocho. La platanera en Armenia, las mesas son de madera, pero son más limpias que las de vidrio. Qué hermosura. Entonces ahí ya se desviaba 1, 2, 3, 4 horas ahí para ver la platanera y que no sé qué. Conclusión, de pronto se quedaba para no coger, no pasar la parte fría de Santa Rosa de Osos de noche. Al otro día salíamos, uno pasaba Santa Rosa de Osos, cerca de mediodía, bajábamos a Caucasia, y cuando bajamos a Caucasia ya era por la tarde, y resulta que allá hay un hotel muy bonito con piscina. Ah, pues quedémonos aquí con la piscina y nos quedamos en Caucasia. Ahí y estábamos en la piscina y al otro día madrugábamos y cogíamos el carro y ya sabemos que al llegar al río Cauca, así nos bajábamos ahí y bajábamos unas gradas y abajo del río había un sitio donde vendían la comida y nos íbamos a comer ¿qué? Pescado frito. Oh, no. Conclusión, otro día perdido. Y el caso era que en un viaje que para ir a Cartagena de 2 días, a veces demorábamos hasta 4 o 5 días para llegar a Cartagena. ¿Por qué? Porque nos desviábamos, ¿dónde? En el camino. Tremendo. O sea que, amén por Armenia bonito, por Medellín, por Caucasia, por todos esos pueblos, pasábamos muy deliciosos, pero en Cartagena estaba el mar, el sol, la arena, las playas. ¡Oh! ¿Me entiende? Así mismo es el viaje a la vida eterna. Entonces yo quiero que te hagan una pregunta. ¿Será que vas por el camino correcto o será que te estás desviando del camino? Pastor, ¿y cómo me doy cuenta si voy bien? Pues yo te diría que muy fácil. Vamos a hacernos un examen de lo que dice la Biblia. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 5. Algo así, todo sencillo, todo es con la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hasta allí, dejémoslo ahí, ahora seguimos. ¿Vieron todas las cosas que dice la Biblia que si usted está haciendo y yo estamos haciendo? Porque no terminé de decir, ¿qué es lo que dijeron ustedes? Acerca de estas cosas, los cuales usamos esto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿No qué? No heredarán el reino de los cielos. ¡Wow! Y yo lo leía y es que dice, es que así, yo decía que es que envidia, yo era un envidioso, borracho también era borracho, orgías o más de una.
Me decía que yo tenía un poco, pero yo quiero hablarles de ustedes, ¿ok? Y vamos a hacer algo, vamos a quitarle con la que empieza. Dice que adulterio. Bueno, quitémosle el adulterio, la fornicación, quitémosle eso, que ustedes somos bien santicos en eso. Vamos al 20. Idolatría. Bueno, supongamos que ya no adoran santos. Hechicerías, yo iba de los brujos, ustedes ya no van de los brujos, tampoco yo, tampoco. No, tampoco le metamos hechicería. Ojo que le estoy dorando la píldora. Ah, aquí vienen las que no parecen pecado, enemistades. ¿Usted tiene enemistades con alguien? Sigo, otra. Pleitos. Ah. ¿A cuántos hay aquí que les gusta mucho estar alegando con la gente? Pleitos. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Celos. Celos. ¿Cuántas mujeres que hay aquí son celosas? ¿O cuántos hombres son celosos? ¿Qué más? Ira. ¡Oh! Ojo. Llegué a otra que no parece mucho. ¿La qué? La ira, o sea, el mal genio. ¿Cuántos de los que hay aquí son iracundos de mal genio? Ninguno, ¿no? Ah, ninguno. Iras, contienda, disensiones. Ay, ay, ay. Herejías, no, ustedes son santos. Sigamos con la de la 21. Envidias. ¿Cuántos no son envidiosos? Ay, si es a esa, como viste que se cree mejor familia que yo. ¿Sí o no es así? Envidiosos. Ay, 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 ay. Dejémoslos hasta ahí. Entonces mire que se las puse fácil. Envidia, ira, contiendas, iracundos, chismosos. Eso lo vemos como algo natural y la Biblia dice que los que hacen esas cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. Ay, diga, aproveche y dígale a su vecino, pilas que así no heredarás el reino de los cielos. Dígaselo, vamos. ¿Sí ve que se las puse sencilla? No, porque es que nos creemos muy santos. Y hablamos, yo no he matado a nadie. Es lo primero que decimos, ¿cierto? Yo no he matado a nadie. Y yo no he matado a un cura. Y yo no robo. Pero resulta que la Biblia nos la puso más difícil. El que se enoja, el que es chismoso, la contienda, ¿me entiende? El que habla de los demás. Dice que esos no heredarán el reino de los cielos. Tremendo. Las enemistades, los pleitos. Yo tengo una pregunta. ¿Eres muy contencioso? ¿Hay mucha gente que no le gusta estar contigo? Sabe que yo tengo, y yo sé que ustedes también, hay personas con las que uno no quiere hablar mucho. ¿Qué hola, cómo estás? Sí, mucho gusto. Ay, bueno, ya no, hablamos ahora. No, porque tienen un espíritu de contienda. Como dice la gente normal, tienen una mala energía. No, tienes en el espíritu de Satanás. Entonces, mire que esas cosas tan sencillas, la ira, la envidia, los celos, la contienda, el chisme, dice que esas personas no heredarán ¿qué? Hasta allí eso. Ahora sigue otras cosas, los homosexuales, los asesinos. ¿Ellos qué? No heredarán el rey. Y si usted lee en Apocalipsis 20 dice que ni los borrachos, ni los sábados, ni los homosexuales, ni los que se acuestan con varón, ni con mujeres, mujer con mujer, hombre con hombre, no entrarán al reino de los cielos, porque allá no entra nada que sea sucio. Yo quiero que usted entienda que solo la misericordia de Dios es las que nos tiene con bien.
Amén. Y esta prédica de aquí de hoy es simplemente para que usted y yo a solas, porque el único que conoce su verdad y mi verdad es Dios. El único que sabe cómo es usted y Dios, yo y Dios. Nosotros nos las picamos de santos, hablamos muy lindo y juzgamos a los demás, pero Dios sabe cómo eres de verdad. Así que si querías saber si vas para el cielo, revísate de lo que leímos hoy. Porque Dios no nos tiene aquí para juzgarnos. Ojo con esto. Jesús fue muy claro. No vine a juzgar el mundo, sino a salvar a lo que estaba perdido. Así que la palabra que Dios te trae hoy es para que reflexiones, hagas un alto y tengas cambios. No puedes seguir igual. Tienes que volver a la ruta de la vida, a la ruta de la vida eterna en Cristo Jesús. Todos vamos a morir o no. Yo estoy más cerca que ustedes, ya voy para 80. Estoy cerquita para viajar, pero yo no tengo miedo. Y si me pasara algo, no, qué rico, Señor, ya me voy a casa. Pero tenés que estar preparado. Si no estás preparado, déjeme decirte que no va a pasar nada. Ahora acabamos de completar la enseñanza y con eso termino. Ahí en el Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, anda que en el espíritu. Ay, ay, ay. Y no satisfagáis que los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es que contra el espíritu. Y el del espíritu es contra qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ay, tremendo, tremendo. 22. Mas el fruto del espíritu, ¿con qué comienza? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Mire, el fruto del Espíritu Santo es diferente. Tenemos que aprender de eso. Volvamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor. Miren que comienza con la arma más poderosa. ¿El arma de qué? Del amor. ¿Por qué comienza con la palabra amor? Porque el amor, cuando estamos motivados por el amor, nos convertimos, si no estamos mejor motivados por el amor, nos convertimos en criticones. Todos los demás son menos que nosotros. Nosotros somos mejores que todos. Pero eso se da porque no tenemos ¿qué? Amor. Entonces nos convertimos en criticones. Y no miramos en la gente lo bueno, sino que lo malo. Solo las faltas. Así que yo te doy un consejo. Recuerda que el fruto del Espíritu empieza con el amor. Deja de medir a la gente con las cosas malas. Si les ves cosas malas, hábleles con amor para que haya un cambio, pero no las trate mal. Amén. No puede haber dentro de nosotros un espíritu conflictivo. Déjeme decirle, con eso termino. Dentro de todos nosotros hay dos espíritus. Hay una guerra entre dos espíritus. Entre el espíritu de Satanás y el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Esos dos espíritus van de cada uno de nosotros y siempre está el espíritu de Satanás que te incita y no te dejes. Te vio cara de tonta. Ay. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo te dice, ámala,
¿Por qué la tratas así? Es tu hermana, es tu madre, es tu hijo. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Ya me entiendes o no me entiendes? Yo quiero terminar con esto. Hay dos espíritus, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Pero entienda algo, que el espíritu de Satanás no es igual al espíritu de Dios. El espíritu de Dios es inmensamente más poderoso porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Aleluya. Es el poder de Dios. Es invencible. Y el que está en nosotros, al que le tenemos que dar prioridad, es al Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir a casa hoy en paz, cambiados, porque nos estamos desviando de la ruta del cielo. Y si llegase a haber un terremoto y quedamos muertitos, necesitamos es ir en la ruta del cielo. No nos desviemos de la ruta del cielo. Amén o no amén. Ok, voy a orar para que tomemos la Santa Cena, ok. Bendito Dios, bendito Rey y bendito Señor. Gracias por esta palabra tan linda, Señor, porque nos pone a reflexionar si estamos andando en el camino hacia la vida eterna en Cristo Jesús o nos hemos desviado, Señor. Ahí tú nos enseñaste cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos del enemigo de Satanás. El Espíritu de Satanás es odio, contienda, idolatría, hechicería, maldición. Todo es negativo, Señor. Pero el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, alegría, perdón, bondad, Señor. Así que hoy queremos pedirte perdón si nos hemos desviado del camino. Te queremos pedir perdón si nos hemos desviado de la ruta, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos para no equivocarnos. Ayúdanos para hacer las cosas bien. Perdónanos si nos estamos saliendo. Pídele perdón a Dios allí. Si te has salido del camino, dile, Señor, me estoy saliendo, te pido perdón. Señor, estoy haciendo lo que no quiero. Como decía Saulo de Tarso, lo que no quiero, eso hago. Dile, Señor, ayúdame, porque no quiero seguir haciendo lo que no debo hacer, Señor. Dile, Jesús, yo te amo y mi meta es estar contigo y cuando parta de este planeta es ir al cielo contigo, Señor Jesús. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, nuestras malas palabras. Haznos libre de toda maldición, Señor. Y ayúdanos a enrutarnos en el camino correcto, porque sí queremos heredar la vida eterna, porque sí queremos estar contigo, Señor. No es una prédica más, Señor, es un plan de vida que tú nos estás dando. Así que te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos los que nos ven, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que organicen su ruta hacia el cielo, que están haciendo algo que los estaba desviando, renuncien, pídale perdón a Dios y continuemos hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persigan y los alcance. Vaya con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que las bendiciones del Dios eterno los persiga y los alcance. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén.
y amén. Nos vemos la otra semana por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones. Shalom.